iniciar nuestra lectura en esta tarde-noche, ¿no? Así que vamos a aprovechar bien nuestro tiempo. Permíteme compartir aquí mi pantalla contigo. Déjame abrir el documento y así estamos listos para esta lectura. Estamos en la lectura de nuestra Constitución Eclesiástica, prontos o próximos a terminar, y entonces quiero animar a todos a que podamos atender con diligencia esto, ¿sí? Compartir pantalla, acá, pasar, y ahí estamos, acá, y así. Muy bien, espero todos puedan verlo. De esta manera me es útil para mí también estar atentos aquí con la lectura. Hemos avanzado bastante bien, permítanme ir un poco para atrás, bien atrás, mejor dicho, vamos a hacerlo desde el inicio, ¿no? Vamos allá al principio de todo. Constitución Eclesiástica Bautista de la Iglesia Bautista Reformada Providencia. Vimos ya cada uno de los artículos, el nombre, el propósito, la confesión de fe, el pacto de la Iglesia, la membresía. Estuvimos observando también el artículo número 6 que está por acá abajo, la disciplina eclesiástica. Y entonces pasamos a lo que es la disciplina de oficiales, ¿no? Vimos la justificación de la disciplina de oficiales, el procedimiento para la disciplina de oficiales. Acerquémonos allá y vamos a ir observando esto. Es aquí. Y entonces vimos lo que se conoce como la justificación de la disciplina de oficiales, el procedimiento para la disciplina de los oficiales. En esto avanzamos toda esta lectura para llegar entonces al artículo número 7 de los oficiales de la iglesia, ¿sí? Me hacen saber si estoy en lo correcto, ¿no? Si no, recapitulamos algo más. Pero aquí es donde nos quedamos para poder iniciar. Estábamos observando el tema de la disciplina y ya terminamos ahora ese artículo de todo lo que implica la disciplina para cada persona, cada miembro de la iglesia y aún en asuntos de disciplina preventiva o de la disciplina protectora, que es el llamar la atención a aquellos que no son miembros, ¿no? Si entre miembros tenemos que llamar la atención o ponernos a cuentas o llamarnos a vivir una vida delante del Señor, una vida íntegra, cuanto más también dentro de la iglesia, aquellos que nos visitan puedan ver esto, ¿no? Puedan entenderlo. Y en algunos casos también el ejemplo es dado por las Escrituras cuando nos enseña que esto debe suceder así para que otros teman, para que entiendan que el pecado no puede quedar impune, sino que debe ser tratado, debe ser llevado a cabo en el proceso debido, mis amados hermanos. Así que hemos observado eso hasta acá. Quisiera que podamos acercarnos ahora a este nuevo tema, donde estaremos abordando lo que se conoce como los oficiales de la iglesia. Así que presten atención acá y continuaremos con la lectura allí donde nos encontramos. Acerquemos un poco más fácil la lectura. Y se ve así. Dice así, afirmación general. Solamente el Señor Jesucristo es la cabeza de su iglesia. Él ha ordenado que las iglesias individuales sean gobernadas por Él a través de oficiales que Él mismo ha designado, los cuales son dotados por su Espíritu con los dones y gracias necesarias para cumplir con la obra que les ha sido encomendada. Estos oficiales gobiernan respetando los derechos y libertades de toda la iglesia expuestos en las Escrituras. Cristo ha ordenado que las iglesias locales sean dirigidas por ancianos y ministradas por los diáconos. Fuera del oficio de los ancianos y los diáconos, las escrituras no reconocen ningún otro oficio que continúe en la iglesia el día de hoy. Bueno, este párrafo es una afirmación general, pero muy útil, porque aquí se nos muestra obviamente que Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y entonces nos muestra cómo Cristo está colocado en ese punto más alto, el punto de gobierno, de dirección, de dirigir a su iglesia. Y por lo tanto, entonces hacemos bien en entender que Él es la cabeza, ¿no? El texto dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Cristo es preeminente, es principal. Por lo tanto, entonces, hacemos bien al entender esto. Entonces, Él, que es la cabeza, ha ordenado que las iglesias sean gobernadas por oficiales que Él mismo ha designado, que su espíritu ha dotado con los dones y las gracias necesarias para cumplir esta labor encomendada
Estos oficiales gobiernan respetando, escuchen bien esto, los derechos y libertades de toda la iglesia expuestos en las Escrituras. Y esto es tremendo. Lo puedes ver en Mateo 18, cuando se hace referencia a esos derechos y libertades. Por ejemplo, en Mateo 18, 15 al 20 se habla de la disciplina eclesiástica y ese es un derecho, una libertad que tienen la iglesia, los miembros, de poder ejercer este proceso de disciplina. Mientras tanto, el pastor lleva ese proceso en el sentido de que hace la investigación de vida, está allí atestigua que se ha llamado la atención de tal o cual pecado, se trata el asunto hasta que llega al punto de tratarse a nivel membresía, los miembros se reúnen y tratamos eso, pero entonces la iglesia debe estar allí atenta en la participación de esto. Es lo que vemos en 1 Corintios 5, 1 al 13, cuando se habla de igual el proceso de disciplina de una persona que estaba allí viviendo en un pecado muy escandaloso y nadie decía nada, no se hacía nada con respecto a esto, ¿no? Hechos 6 1 al 7, esto es tremendo. Allí vemos cómo se designan personas que puedan servir a las mesas y para eso entonces el llamado fue que se escoja de en medio de vosotros, dice, ¿no? El texto. Y en ese contexto es maravilloso ver cómo la práctica o la aplicación de eso se ve reflejado en lo que nuestra iglesia va a practicar justo este domingo después del culto. Los miembros nos vamos a reunir especialmente para tratar asuntos de la vida de la iglesia y entre esos una consulta nominativa. Te pido que ores por eso porque realmente esta es la manera. En plena dependencia del Espíritu de Dios, la iglesia es consultada, es guiada a actuar y a proceder en el orden bíblico para poder nominar o considerar o contemplar cuando el Señor está bendiciéndonos con otro oficial, ¿no? O sea para diácono o sea para pastor. Es la manera en la que hemos fijado como iglesia hacer. Una vez al año consultamos a la iglesia para esto, ¿no? Y obviamente otro texto, 2 Corintios 2:6, con la misma referencia de 1 Corintios. Por lo tanto, entonces, los que gobiernan deben gobernar respetando los derechos y libertades de toda la iglesia expuestos en las Escrituras. Los miembros tienen libertades o tienen la responsabilidad de vivir en esa libertad que Dios les ha dado por medio del Evangelio a través de la enseñanza de las Escrituras. Los oficiales tienen autoridad y esa autoridad tiene que ver con el enseñar y presentar las Escrituras fielmente y gobernar la iglesia por medio de las Escrituras en la vida de esta, ¿no? Sin embargo, estos derechos y libertades se han expuesto claramente en las Escrituras y se ven bien reflejadas en la vida en comunidad, como miembros unos con otros. Sus responsabilidades unos para con otros también son sus libertades unos para con otros. Así que Cristo ha ordenado a que las iglesias locales sean dirigidas por los ancianos y ministradas por los diáconos. Dirigidas implica gobierno y ministrar significa servicio en ese sentido. Los diáconos son servidores, son una parte muy importante del ministerio dentro de la iglesia en la labor de administración, en las labores de extensión del ministerio pastoral, donde ellos también pueden colaborar, aunque no lo sean. La labor de servicio es de parte de los diáconos, la labor de gobierno y de dirección es de parte de los ancianos o pastores. Fuera de estos oficios de los ancianos y diáconos, las escrituras no reconocen ningún otro oficio que continúe en la iglesia al día de hoy. Dicho eso, entonces, porque ha habido casos, ¿no es cierto?, de otro tipo de oficios. Filipenses 1:1 dice con claridad, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no? A los ancianos y diáconos, a los oficiales de la iglesia. 1 Timoteo 3:1 al 13 habla de los requisitos para los oficiales, en este caso, los ancianos o los diáconos, ¿no? Así que no creemos que haya otro oficio dentro de la iglesia, no creemos que haya el pastor de esto, el pastor de aquello, sino que todos tienen responsabilidades en la iglesia como pastores, los que Dios ha llamado, y estos hombres que son pastores, que son obispos, que son ancianos, son iguales en autoridad. No es que hay un pastor principal y tiene más autoridad que los demás, sino que el que Dios dote a una iglesia, además de un pastor, hace que esta iglesia tenga paridad y entonces eso significa que son iguales, pero también pluralidad, eso significa que son varios, pero también diversidad y eso significa que tienen dones que pueden edificar a la iglesia de formas distintas y sigue siendo maravilloso, ¿no? Sección 2, prerequisitos generales. Presten atención acá. Todos los oficiales de esta iglesia deben ser miembros de buen testimonio de esta iglesia. Cualquier persona apartada para uno de estos oficios debe ser capaz de afirmar conscientemente su acuerdo con la confesión de fe de la iglesia y su constitución. Si la persona apartada por el ministerio en algún momento cambia de parecer con respecto a este acuerdo, está bajo la obligación moral, espiritual e inmediata de hacer conocer esto a los ancianos de la iglesia en privado. ¿Nota eso? Hay una confesión de fe y una constitución importante aquí de por medio, ¿no? Hay algo en lo cual podemos encontrar piso, donde podemos hacer pie
donde encontramos una vara de medir lo importante de estar de acuerdo con estas cosas. Nos ayuda a saber que si Dios llama a otro hombre en medio nuestro, vamos a hablar la misma fe y no algo distinto a eso, ¿no? Aun cuando reconozcamos el valor de los dones de Dios, de los dones que Dios le ha dado a una mujer y el maravilloso soporte que ellas rinden a los oficiales de la iglesia, la Biblia prohíbe que ellas ocupen tanto el oficio pastoral como el diaconal. Por lo tanto, las mujeres no serán nominadas, elegidas ni ordenadas para ocupar estos oficios en la iglesia. Es también contrario a las escrituras el que una mujer ejerza el liderazgo o sirva como cabeza en una reunión formal de toda la iglesia a través del liderazgo de la oración, conducir la adoración, leer las escrituras, dirigir el canto congregacional, administrar los sacramentos o ministrar la palabra de Dios. Y aquí, bueno, obviamente pueden notar una abundante cantidad de textos, ¿no? Nuestro propósito en este párrafo es simplemente aclarar cosas y entender el orden que Dios ha establecido en su iglesia. Hay formas en las que se debe expresar esto y una manera es en esta forma, ¿no? La Biblia prohíbe que ellas ocupen tanto el oficio pastoral como el oficio diaconal. Entonces, esto es importante tener en cuenta, mis amados hermanos. En ese sentido, vemos cómo el soporte de las mujeres en la iglesia es maravilloso. Romanos 16, 1 al 6, Filipenses 4, 3, 1 Timoteo 3, 11, hacen referencia a las esposas, a las mujeres, a las hermanas de la congregación. Aún sumaría yo ahí Tito capítulo 2, haciendo referencia a esto que conocemos en el orden del servicio de la iglesia como el servicio que las mujeres pueden llegar a prestarnos. Así que, aunque es un soporte maravilloso que ellas pueden rendir a los oficiales en la iglesia, no necesariamente se le ha dado el lugar de ocupar un oficio dentro o un cargo dentro de la iglesia. Estos oficios como pastor o diácono no son designados para la mujer, no es el orden bíblico, ¿no? Entonces la nota número 109, y esto lo vemos en 1 Corintios 14, en Timoteo lo hemos visto ya, lo hemos observado, vemos que la referencia a el orden, la liturgia y la adoración dentro de la iglesia del Señor tiene que ver con que los hombres deben dirigir y gobernar, si son pastores, dirigir, si son hermanos, pero a su vez los requisitos pastorales tienen que ver con un hombre y eso es lo que se requiere de ellos. El ejemplo es parecido a lo que yo he mencionado en algún tiempo atrás, ¿no? Pero en el hogar, así como en la iglesia, a Dios le ha placido designar roles y esos roles se ven reflejados en las responsabilidades que tenemos delante de el pueblo de Dios. Y esos roles se ven en el hogar, por ejemplo, el esposo es el responsable de proveer, sustentar el hogar, de cuidar, de proteger, de salvaguardar, de dirigir y gobernar con el ejemplo, con su servicio. Y entonces esa responsabilidad es una responsabilidad que se le ha dado al hombre. Luego en un hogar puede estar una esposa y una esposa es un regalo precioso. Ella complementa a este hombre. Los dos se complementan mutuamente. Ella es su ayuda idónea. Entonces ella toma aquello que él provee y lo organiza y lo administra dentro de este hogar. Si Dios les provee de hijos, entonces ella tiene la responsabilidad de criarlos, él tiene la responsabilidad de enseñarles. Ambos cumplen sus roles dentro de ese hogar, pero la tarea del hombre en este caso es amar a su esposa y la de la mujer es sujetarse a su esposo. Y en ese sentido, entonces, ¿quién es la cabeza en ese hogar? El hombre tiene que dar cuentas de su hogar, así como en la iglesia. Entonces, el hombre o los hombres que sean pastores tienen que dar cuenta por las almas de esa congregación. Entonces, aquí hay un orden, eso es lo que importa y lo que implica, lo que debemos contemplar en las escrituras y no provocar ni movernos por el espíritu secular ni mundano de tratar de romper o desestructurar el orden que Dios ha establecido desde la creación en el origen de cómo nosotros fuimos constituidos, tanto hombres como mujeres, y así es como funciona en su iglesia. Eso no significa que las mujeres no puedan servir, significa entonces que las mujeres deben servir y deben entender en qué áreas y de qué maneras. Y esto es maravilloso lo que hemos estudiado con las mujeres de nuestra iglesia, los sábados que hemos tenido la oportunidad de reunirnos. Y entonces no pasaremos por alto por preparar la reunión de abril también, os lo menciono brevemente, para que se preparen en ese sentido, ¿no? Así que ahondando en esto, también es importante destacar que es también contrario a las escrituras que una mujer ejerza liderazgo, sirva como cabeza en una reunión formal de toda la iglesia a través de liderar la oración, conducir la adoración, leer las escrituras, dirigir el canto congregacional, administrar los sacramentos o ministrar la palabra de Dios. Y esto tiene que ver con textos de acá. Esto es, me estoy adelantando, sí, es aquí.
más textos de Timoteo y Corintios, ¿no? Donde se hace directamente referencia a estos asuntos, perdón. En el contexto de Timoteo, que es lo que hemos estudiado, encontramos que en el culto público la responsabilidad de dirigir el culto con liderazgo, con autoridad, se ve reflejada en la labor de los hombres. Esto no significa que la esposa o la mujer de un hombre pueda orar en su hogar o pueda orar con su esposo en su hogar o en algún lugar, pero hablamos de la dirección de la adoración, el orden, la lectura, el culto congregacional, la administración de los sacramentos y todo esto. Y esa es una responsabilidad no solo pastoral, sino de los varones en la iglesia local. Por eso la referencia a los hombres es, quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Pero después cuando habla de la mujer, es interesante ver que la forma de expresarlo es que ella guarde silencio, que sea discipulada e instruida y que cumpla una responsabilidad de discipular a otras mujeres, que las mujeres ancianas enseñen a las más jóvenes, dice Tito. Entonces, un trabajo en conjunto traerá frutos preciosos en medio de la congregación. Así que esto, precisando el punto de prerequisitos generales, vemos esto. Evidentemente, los prerequisitos también se ven reflejados en los requisitos de carácter en Timoteo, que hemos estudiado ya. Vamos entonces a la sección 3 que dice de esta manera, ¿no? Los ancianos o pastores o obispos, como querramos llamarlos, ¿no? Párrafo A, la designación bíblica del oficio. Aquellos que hayan sido llamados y equipados por Dios para dirigir y enseñar en la iglesia son identificados como ancianos, obispos o pastores. Estos tres nombres designan uno y el mismo oficio en una iglesia neotestamentaria. Allí vemos textos como Hechos 20, 17 o 28, donde se hace referencia a los ancianos, a los pastores o los obispos. Justamente esas tres palabras se hallan, creo, si no me equivoco, en el versículo 28. En Efesios 4:11 se hace referencia a cómo el Señor Jesucristo, habiendo llevado cautiva la cautividad, dio dones a los hombres y entre esos dones dio aquellos de estado de extraordinario, de iglesia extraordinaria, como apóstoles, profetas, evangelistas, y de pronto el último, que es el don que está en un estado ordinario dentro de la congregación, es el don de pastor maestro. Y por lo tanto, entonces, Tito 1, 5 y 7 nos muestran que esto es lo que se espera y se procura, ¿no? El hecho de que la Biblia ha designado hombres para esta labor, sean ancianos, que en su práctica sería consejeros, obispos, que en su práctica sería superintendentes, sobreveedores, y también pastores, que en su práctica sería de aquellos que apacientan, alimentan, cuidan al rebaño, ¿no? Estas tres palabras no son tres cosas distintas, sino son características de una misma persona dentro de la iglesia del Señor. Las cualificaciones de los ancianos. Cualificaciones de los ancianos. Todo aquel que anhele el oficio pastoral debe evidenciar ante el pueblo de Dios las cualificaciones personales de su hogar y ministeriales establecidas en las Escrituras que se hallan en Timoteo, capítulo 3 versículos 1 al 7 y a su vez Tito 1 5 al 9. Estos son los requisitos pastorales, ¿no? A su vez, allí vamos a ver en un momento los de los diáconos también. Pero entonces se debe ver esto en cualificaciones personales, su carácter de hogar, el hecho de ser un esposo y padre, cómo funciona, y también ministeriales establecidas en las escrituras. Quiere decir que tiene que tener dones y habilidades para dirigir, para guiar, para apacentar al pueblo del Señor. Párrafo C, la esfera y límites de su autoridad. Aquí hay una esfera y límites de su autoridad. Esto es bueno tenerlo en cuenta porque los pastores no son la autoridad final, la palabra lo es, la esfera y límites de la autoridad pastoral es muy importante entender. Debido a que la autoridad de los ancianos de la iglesia es un ejercicio de autoridad humana en la casa de Dios, existen altas prerrogativas, así como importantes limitaciones. Altas prerrogativas como importantes limitaciones. Veamos varias de ellas acá. Es una autoridad divinamente delegada. Cuando observamos en nuestra iglesia, y voy a tratar de cada vez que tengamos esta oportunidad hacer referencia de una manera como un hermano más dentro de nuestra congregación, pero entender que, aunque Dios me ha llamado a pastorear mi iglesia, quiero entender que Dios nos va a proveer a su debido tiempo más pastores y poder también disfrutar de esta pluralidad. Pero sin embargo, en este caso es una autoridad divinamente delegada.
quiere decir que un pastor en una congregación ha sido delegado por Dios de una manera divina. En consecuencia, los ancianos son responsables ante Dios por el ejercicio de su autoridad. O sea, ellos están obligados a desempeñar todos los deberes especificados en las Escrituras, en pasajes como Hechos 20, 17 al 35, que es muy contundente y completo con el hecho del cuidado que debemos tener de la grey, del hecho de que Cristo la compró con su sangre, de la tarea de apacentar al rebaño, de saber que van a levantarse lobos rapaces y van a estar, tienen que estar atentos los pastores para simplemente actuar en el momento en el que se debe actuar, proteger y cuidar a la grey como 1 Pedro 5, 1 al 4, donde se llama a los pastores desde el área pastoral del apóstol Pedro a el hecho de apacentar a la grey en la cual Cristo nos ha colocado allí para poder cuidarla, no por fuerza, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, con un corazón dispuesto, con humildad, como Hebreos 13, 17, que se hace referencia al hecho de que la grey, los hermanos, la congregación, la iglesia debe honrar y obedecer a sus pastores. Y entonces hay una responsabilidad aquí, una autoridad que ha sido divinamente delegada. Cuando los ancianos ejercen esta autoridad, requiriendo obediencia a su liderazgo, deben buscar conquistar la conciencia del pueblo de Dios a través del ministerio de la palabra. Eso es muy importante, no debe haber un requerimiento fuera de la palabra, no es que un pastor está rogándole a su iglesia, oigan, sujétense, sean de aquellos que obedecen, no sean así, sino que él presenta con vehemencia, con claridad, con mucho respeto, pero también con mucha dirección, cómo la palabra de Dios le autoriza a un pastor. Y por eso, en el orden de nuestra iglesia, creemos en la importancia de que los pastores sean llevados por medio del proceso de una consulta, que la iglesia los nomine, luego una votación solemne, que la iglesia vote y esté de acuerdo, para que consecuentemente aquellos que han nominado y después votado por guía del Espíritu se sometan a esa autoridad divinamente delegada de tal forma que la palabra ha convencido a las conciencias. Y la tarea de un pastor es eso, conquistar la conciencia del pueblo de Dios a través del ministerio de la palabra. No me refiero a qué lindo habla o qué bien que se expresa, sino, llamémoslo de esta manera, restaurar el trono de Dios en el corazón de los hombres. Esa es la tarea de un pastor, es restaurar el trono de Dios en el corazón de los hombres. Y eso significa que la conciencia del pueblo de Dios esté sujeta a la palabra de Dios. Cuando un pastor logra eso, entonces estará ejerciendo de manera adecuada su gobierno, su liderazgo, pero también estará requiriendo obediencia a su liderazgo de una manera consistentemente bíblica, llena de humildad, pero con mucha claridad bíblica, mis amados hermanos. Así que esto está en cuanto a lo que es esta autoridad divinamente delegada. Aquí hay una nota al pie, es la 14. Notarán que está lleno de textos. Algunos textos que se repiten, otros que son nuevos, pero en su mayoría textos conocidos. Efesios 4:11, pastores maestros, delegados por Cristo a su iglesia. 1 Timoteo 3:2, que sepa enseñar, que gobierne bien su casa. Segunda de Timoteo 4, eh, Segunda de Timoteo 4, 1, 2, Hebreos 13, 17, son textos que tenemos aquí que nos muestran esto, ¿no? Mis hermanos, vamos a avanzar acá. La autoridad de los ancianos no incluye el derecho de tomar decisiones unilateralmente. Escuchen bien esto. La autoridad de los ancianos no incluye el derecho de tomar decisiones unilateralmente. La Biblia deja claro que las decisiones que tienen que ver con la disciplina correctiva y el reconocimiento de oficiales requiere del consentimiento formal de la iglesia local. Esto lo vemos con claridad en las escrituras. Ellos, los pastores, no ponen oficiales, no ponen pastores, no ponen diáconos de manera unilateral, ni tampoco disciplinan de manera unilateral, sino que las escrituras nos llaman a hacer la labor congregacional, la iglesia reunida para todas estas cosas y es apropiado que otros asuntos importantes, tales como la recepción y exclusión de un miembro de la iglesia, el apoyo financiero y el retiro involuntario de los oficiales y decisiones sobre asuntos financieros de gran envergadura, sean aprobados con el consentimiento formal de la iglesia. Sin embargo, los ancianos deben proveer un liderazgo definitivo para la iglesia en la toma de en la toma de tales decisiones, ¿no? Este es muy parecido a lo que sucede dentro de un hogar también, aunque en el hogar está la esposa, están los hijos, entonces el padre tiene que dirigir y gobernar ese hogar, pero no lo hace solo, escucha a su esposa, ¿verdad? Se sienta, a veces les comparte estas decisiones y sus hijos ya han ido creciendo,
y les comparte y escucha a ellos. Al final tiene que tomar tales decisiones, pero el hecho de que se pueda proveer un liderazgo correcto y adecuado ayuda mucho a eso. Y entonces, principalmente en asuntos de disciplina eclesiástica, reconocimiento de oficiales, asuntos que son netamente de recepción y exclusión de miembros, el hecho de contemplar algún apoyo financiero o el retiro involuntario de algún oficial en asuntos de misiones o alguien que es enviado, decisiones sobre asuntos financieros de gran envergadura, ¿verdad? La compra de un terreno o decisiones que involucran algo muy importante, ¿no? Sean aprobados con el consentimiento formal de la iglesia. Es muy importante este liderazgo, este guiado, ¿no? Los ancianos deben proveer de ese liderazgo. Qué importante es esto, mis amados hermanos, porque mantiene un balance dentro de la iglesia del Señor. Se cuida a la iglesia de que ésta no sea secuestrada por una persona y entonces esta persona sea un tirano y gobierna la iglesia con fuerza, gobierna la iglesia con imposición, con miedo, con sembrar el terror, que lamentablemente sucede. Ha habido iglesias y hay iglesias que lamentablemente ejercen de esta manera el gobierno y eso termina dañando, destruyendo y no sanando ni arreglando, ¿no? En la autoridad de los ancianos no incluye los derechos de toma de decisiones unilaterales, mis amados hermanos. Entonces, acerquémonos a otro punto más por acá, que dice, la autoridad de los ancianos está limitada a la esfera de la iglesia local. Escuchen esto, la autoridad de los ancianos está limitada a la esfera de la iglesia local. Ellos no pueden requerir consecuencias por el pecado más allá de la disciplina de la iglesia. Invadir la esfera de otras autoridades humanas ordenadas, sean en un hogar un esposo, en un hogar un padre, en un asunto civil, un gobernador civil o empleados de un trabajo, ni mandar al pueblo de Dios con respecto a temas no especificados en las escrituras. Sin embargo, ellos deben ordenar la casa de Dios a través de la aplicación de su palabra. Eso es bueno. Eso es bueno entenderlo, amados hermanos. La autoridad de los ancianos está limitada a la esfera de la iglesia local. Un pastor es pastor de esa iglesia y es llamado a pastorear a los miembros de esa iglesia. Él no es pastor de todas las iglesias, ni tampoco es el pastor que llega a tu casa y te dice lo que tienes que hacer en tu casa fuera de las escrituras. Él está llamado a aconsejar, a guiar, a instruir, a amonestar, y todo esto involucra una sabia disposición a presentar las escrituras en todo momento, ¿no? Es lo que decía el apóstol Pablo, no he rehuido enseñaros todo el consejo de Dios públicamente y en las casas. Por lo tanto, es importante entender que la esfera es la iglesia local y la iglesia local está compuesto de esos creyentes y esos miembros. Y eso involucra que su tarea es para con esos creyentes y esos miembros. No debe faltar a esto porque él no ha sido llamado a ser esposo de otra esposa que no sea su esposa o padre de familia de otro hogar que no sea su hogar, o no ha sido llamado a ser un gobernador civil, un presidente, no ha sido llamado a ser alguien que ejerce su pastorado en una empresa, sino más bien una tarea de cuidar a la grey. Y si se entiende bien la esfera o los límites que deben suceder acá, esto ayuda mucho al hecho de que lo que se provee fuera de la iglesia es consejo, es guía, es amonestación bíblica, pero es eso. Las personas pueden tomar ese consejo y decir lo voy a aplicar o no. Dentro de la iglesia, él ejerce su autoridad. Y no me refiero del local de la iglesia, sino de la iglesia local, los miembros que componen una congregación, ¿no? De esta manera se mantienen y se entienden los límites. Un pastor no tiene autoridad para tomar decisiones como si fuera un presidente en un país, o para tomar decisiones en tu hogar como si fuera el padre de ese hogar o el esposo de ese hogar, pero sí tiene la autoridad para guiarte a ti y enseñarte a ti a que puedas guiar y cuidar tu hogar y puedas dirigir tu hogar. O aún si de alguna forma algún gobernante requiere un consejo, él puede dar ese consejo, pero no puede tomar esas decisiones. Me hago entender, sus decisiones se basan dentro de la esfera que Dios le ha entregado, que es la iglesia. Entonces, esto se ve reflejado para que tengamos en cuenta. Esto está por acá. En textos como Mateo 22, 21. Voy a pedir a dos hermanos que nos ayuden en una lectura ahí de estos textos. Mateo capítulo 22, versículo 21. Y alguien más que tenga Lucas 12, 13 al 14. Si estás acá, te invito por favor a que abras tu Biblia y el que lo tenga primero puede encender su micrófono y leer Mateo 22, 21. Puedo leer, Pastor Robertito, Claro, Mateo 22, 21, ¿no?
La palabra del Señor dice así. em, Dios, le dijeron, mm, 22, 21, le dijeron de César y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Solo el 21. Sí, tal cual. Ok. Este texto es muy conocido, ¿no? Tal vez lo has escuchado en otras circunstancias, pero en ese sentido entonces nos habla de que hay una distinción entre la iglesia y el Estado, ¿no? Entre lo que se le da a Dios y se vive como en comunidad, en la congregación, y lo que somos como ciudadanos. Entonces, tenemos responsabilidades ante este mundo. Y un pastor es pastor de su iglesia, pero también es un ciudadano de su país, ¿no es cierto? Todas estas cosas nos ayudan a hacer distinciones, mis hermanos. A Dios, lo que es de Dios. Un pastor cuida a su iglesia. Y al César, lo que es del César. Todos somos ciudadanos del país en el que vivimos y tenemos responsabilidades, ¿no? Cada esfera es diferente, cada esfera es distinta. Lucas 12, 14, perdón, 12, 13 al 14, alguien más que pueda leer ese texto. Lucas 12 13 al 14. O sea, capítulo 12 versículos 13 al 14. Ay, Pastor Robertito, Amén, mi barquito. la palabra del Señor dice, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Qué palabras, ¿no? Es el Señor Jesucristo, que es el juez de la tierra, poniendo distinciones en lo que son las diferentes esferas de este mundo. Si esto tiene que hacerse así, ellos tienen que ir a la persona adecuada para que sea de esa forma. Y Jesús no iba a ejercer esa responsabilidad allí, aunque por cierto, a él le pertenecen todas las cosas, ¿no? ¿Notas la distinción? Una esfera distinta. Está la esfera familiar, la esfera eclesial, la esfera gubernamental, la esfera laboral y diferentes esferas en las cuales debemos entender. Así que la autoridad de los pastores está limitada a la esfera de la iglesia local. Número 10, vamos avanzando acá. Acerquémonos a, yo digo número 18, no tiene números acá. Otro ítem aquí es, la autoridad de los ancianos está condicionada por el hecho de que ellos mismos son miembros de la iglesia local. Ellos también son miembros de la iglesia local. Aunque los pastores están sobre el rebaño, son al mismo tiempo miembros del rebaño. Por lo tanto, a cada uno de los ancianos les ha sido conferido los mismos privilegios, esta obligación. Mi Andresito se le prendió su micrófono. Ahí está. Mi Andresito amado, su micrófono se encendió por acá. Pero que yo no lo puedo apagar, no sé qué pasa. Muy bien, continuando acá. Em, sí, ahí está. ¿Qué significa o qué implicación tiene esto? Que los pastores o los ancianos también son miembros de las iglesias y por lo tanto entonces se les ha conferido los mismos privilegios, están obligados a las mismas responsabilidades y están sujetos a la misma disciplina que todos los otros miembros de la iglesia. Así, cada anciano en particular está bajo la supervisión de su coanciano y es responsable ante la iglesia como un todo, ¿no? Si el Señor concede, y por eso amamos clamar al Señor el hecho de pedirle que envíe más obreros a su mies, Él debe estar sujeto también a los otros pastores que hay en esa iglesia o en la iglesia que tenga más de un pastor, ¿no es cierto? Mientras tanto, Él se sujeta al orden de la iglesia, sujetados unos a otros en el amor del Señor, ¿verdad? Es bueno entender esto, ¿no? Que aunque los pastores están sobre el rebaño, no dejan de ser también ovejas, parte del rebaño. Necesitan el mismo cuidado, como a su vez también necesitan cumplir con las mismas responsabilidades que cumple los diferentes hermanos dentro de la iglesia local. En el siguiente dice, la autoridad de cada uno de los ancianos, obispos o pastores es la misma. Esto significa paridad. En consecuencia, todo anciano tiene la misma autoridad para gobernar la iglesia, aunque los dones recibidos y las funciones realizadas van a variar de anciano a anciano. Esta diversidad nunca debe socavar la paridad entre ellos. Y entonces puede haber la distinción de que en la gracia del Señor hay iglesias donde hay más de un pastor, hay cuatro, hay cinco, hay 10, ¿verdad? Dependiendo la magnitud, del tamaño de la iglesia. La idea es siempre estar observando esto en las congregaciones y entonces animar
al pueblo a observarlos y a reconocer a estos hombres. Entonces, tal vez algunos tengan habilidades para la predicación, la enseñanza, y entonces estén más recurrentemente en el púlpito y enseñando y predicando, y otros también, pero no tan fuerte como estos, y por lo tanto ellos deben estar más visibles, pero eso no significa que tengan más autoridad, aunque sean más visibles. A veces escuchamos, y un ejemplo de esto es cuando escuchamos la iglesia del pastor Sugel Michelén. Él no es el único pastor en esa iglesia, pero decimos la iglesia del pastor Sugel Michelén, ¿por qué? Porque es el pastor que más se ve predicando en esa congregación, ¿verdad? Hay como 7, 8 pastores o 10. Hace tiempo atrás ellos plantaron otra iglesia y salieron 2 pastores a plantar esa iglesia. Fue una noticia maravillosa. Pero entonces el pastor Sugel sigue allí como el predicador que Dios ha designado para esa congregación y que los ancianos en acuerdo mutuo han reconocido como un hombre dotado en la labor de predicación. Aunque los demás pueden predicar y enseñar, él ha sido dotado de un don mayor o con mayor amplitud en ese don y enseñanza, ¿no? Por lo tanto, qué bendición, pero cuando están en reuniones de pastores, él tiene la misma voz y el mismo voto dentro de esas reuniones pastorales o de oficiales a la hora de poder comprender qué pasos dar, qué acciones tomar con ave o sea circunstancia, ¿no? Eso es bueno, no socava la paridad, pero sí nos muestra la importancia de la diversidad también. No hay pastor principal, el pastor menor, el pastor mayor, el pastor más fuerte, el pastor más débil, no, 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 son iguales. No importa si el uno tiene 40 años de experiencia y el otro tiene un año, los dos se sujetan el uno al otro, ¿no? Finalmente, la autoridad de los ancianos es una autoridad muy real, una autoridad muy real. Cuando es bíblicamente ejercida, se requiere la sumisión del pueblo de Dios a esta autoridad. Cuando es bíblicamente ejercida, se requiere la sumisión del pueblo de Dios a esta autoridad. Lamentablemente ha habido congregaciones donde, y hay aquí en nuestro país, con tristeza lo digo, iglesias donde no se reconoce la autoridad que Dios le ha dado a los ancianos. Y por lo tanto, entonces se ve como simplemente un nombre en un papel o algo así, pero la gente sigue tratando a esta persona como algo menor, casi que como si no fuera un creyente o no motivo de burla y demás. Le dan más importancia y más lugar a otros cargos no bíblicos dentro de la iglesia, como presidentes de juntas directivas o secretarios y entonces creen ese uso indebido de la forma del lenguaje, decir, no, es que ellos tienen más autoridad o tienen más participación. Y los pastores, bueno, están allí y predican de vez en cuando. Lamentablemente esto es una cosa triste en Latinoamérica, ¿no? Pero también está el otro extremo, un autoritarismo bárbaro, destructor, nocivo y tóxico que puede llegar a socavar una iglesia fiel, ¿no es cierto? La idea es encontrar un buen balance aquí. Y si hay algo que debemos tener en cuenta es que la autoridad de los ancianos es una autoridad muy real. Si se ejerce de la manera bíblica, entonces, ¿qué es lo que se requiere de cada miembro y cada creyente en la congregación que que se sujete a esa autoridad que Dios ha delegado, que se sujete, ¿verdad? El no sujetarse entonces implica que o no se ha presentado bíblicamente esto o se está ejerciendo una autoridad ilegítima, por ejemplo. Ha habido casos donde alguien se dice, él es el pastor, ¿no es cierto? Sí, pero la iglesia está dividida porque unos dicen, sí, sí, yo creo que sí, el pastor, y otros dicen, no sé, es que llegó medio raro, no se hizo el debido proceso, entró de una forma que no entendemos todavía hasta ahora, lo eligieron rápido, este solo fue un asunto más legal, cosas así. Y eso socava la autoridad bíblica. Si se quiere ejercer autoridad bíblica, entonces se debe entender la manera y el proceso de llevar a cabo todo esto, como aún el hecho de saber que es una autoridad real, no es simbólica. Un ejemplo de esto, simplemente para cerrar este punto y llegar al otro, es que la autoridad de un ejemplo, quiero ponerlo así, pero una vez que una iglesia por causas necesarias camina a asuntos legales que en algunas circunstancias es requerido. Por ejemplo, la iglesia de Santo Domingo, una iglesia muy amada, lleva ya varios meses en su proceso legal porque han adquirido un terreno. Entonces eso lo requiere, aunque ya lleva más de 10 años sin la necesidad de tener los asuntos legales, ahora sí se ve en esa necesidad. Ustedes saben, es una iglesia hermosa, se reúnen, ¿verdad?, en el patio de la escuela y colegio Genezaret. Es un tiempo precioso de adoración allá, ustedes la mayoría lo conocen, pero hace un tiempo comenzaron ese trabajo y esa labor de poder hacer sus asuntos legales. Y eso requiere tiempo. Ahora, eso significa que su iglesia tiene que presentar las diferentes ternas o cargos que van a representar a la iglesia delante del Estado, ¿verdad? Entonces, esta iglesia ya no va a solo tener un pastor y miembro, sino que dentro de ese grupo, o varios, 2 pastores, 3 diáconos y los miembros de la iglesia, sino que van a tener también cargos que son responsabilidades ante el Estado. Y entonces, de qué debe cuidarse esta iglesia? Y eso es lo bello de tener una constitución eclesiástica. Lo veremos al final de esta constitución una vez más, pero lo quería mencionar acá. Es que la autoridad de un presidente de una junta directiva, de una junta administrativa,
o de un cargo legal dentro del orden de la iglesia ante el Estado es una autoridad simbólica. Esa autoridad no se ejerce dentro de la iglesia porque eso es lo que se requiere desde afuera del Estado. Por lo tanto, ¿quién es una autoridad dentro de esa iglesia? Los pastores de esa iglesia. Si un pastor o un miembro de una iglesia toma esa responsabilidad de representar a la iglesia frente al Estado, ese hermano en las reuniones son de miembros, es un miembro más y tiene una voz y voto más. Su voz no pesa más por ser presidente o cosas así. Lo cual menciono acá que lamentablemente es un problema que se lleva a cabo dentro de muchas iglesias de aquí en Ecuador. No entender eso socava la autoridad real de los pastores y le da autoridad ilegítima a hombres que no han sido llamados a esta labor, sino simplemente a representarlos ante el Estado. Es muy importante eso, porque también socava la autoridad o la responsabilidad y participación y libertad que tiene un miembro dentro de la iglesia al hacerle pensar que tiene algo distinto de lo que Dios le ha dado según su palabra, ¿no? Eso es bueno tenerlo en cuenta, mis hermanos, que trae claridad también. Avanzando, párrafo D, deberes de los ancianos. Los ancianos tienen deberes y deben cumplir con estas responsabilidades. Un aspecto crucial del deber de los ancianos es la supervisión y cuidado del rebaño de Dios. Cumplir con este deber incluye consejería, amonestación, exhortación y visitación. Aunque es parte de una de sus responsabilidades la visitación regular a los miembros de la iglesia, los ancianos, guiados por el Señor y por su discernimiento de las necesidades espirituales de la iglesia, dispondrán, organizarán y realizarán estas responsabilidades. Otros aspectos cruciales de los deberes de los ancianos es el ejercicio de liderazgo con respecto a las reuniones generales y de miembros y a la adoración de la iglesia. Los ancianos designarán la reunión o cultos que consideren buenas para la salud espiritual de la iglesia y se asegurarán de que sean conducidas por la iglesia, para la gloria de Dios y conforme a lo que está provisto en su palabra. Evidentemente aquí los deberes de los ancianos se ven presentados a manera de un resumen, ¿verdad? Pero en todo esto se incluye consejería, amonestación, exhortación y visitación. Y todo esto debe funcionar en el orden de la iglesia. Sus deberes se cumplen en la medida en la que esto está funcionando. Se necesita consejo, se solicita consejo, se da consejo. Se ven asuntos de amonestación dentro de la congregación y se amonesta hasta que el asunto sea resuelto o se exhorta cuando hay algo que no ha sido tomado en cuenta o no se le ha prestado la atención debida, o se visita cuando esto obviamente también se ve necesario. Ha sido un tiempo precioso a partir de, lo menciono desde mi corazón, pero un tiempo precioso a partir de la ordenación y antes mismo disfrutar de esto, de poder compartir tiempos juntos, de consejería, amonestación, exhortación y visitación. Y quiero que sepan, la oficina pastoral está dispuesta para todos aquellos que lo necesiten y en especial para los miembros de la congregación. Eso es importante que lo sepan, porque el pastor de una congregación es pastor de esos miembros y puede pastorear a aquellos que no son miembros, caminando a que sean miembros de la congregación. Pero sin embargo, qué importante es no solo disfrutar de esto, sino verlo como algo necesario para nuestras vidas, viendo el cumplimiento de los deberes de un pastor y de un anciano dentro de la iglesia local, ¿no? Eh, Evidentemente acá, vuelvo y repito, es un resumen de sus deberes. Creo que hay más deberes que se ven reflejados acá en el sermón o la predicación. Es un deber primordial que se ve reflejado ahí como consejería, amonestación, exhortación también, y los deberes con respecto al orden de la iglesia, las reuniones que deban darse, los temas que se deban tratar, los asuntos que se deban llevar a cabo, poner en la mesa, sean generales, donde estamos todos para adorar al Señor, o sean de miembros, donde tenemos que tomar decisiones o tratar asuntos, la adoración en la iglesia, los horarios, designaciones de cultos, reuniones que se puedan llegar a tener dentro de la congregación, que Dios sea glorificado y que su palabra sea el medio por el cual la iglesia es edificada, ¿no? Por eso en el pacto dice, acordamos guardar el día del Señor, es una forma de expresión, pero también todas las veces que la iglesia tenga el hecho de reunirse, cuando se reúnan las damas, las mujeres acuerdan esto, ¿no? Si hay reuniones de mujeres y entonces tú eres miembro, tienes la responsabilidad de estar allí porque has acordado eso a través de tu pacto. Si eres un varón y entonces tenemos reuniones de varones, siempre y cuando se den las oportunidades de hacerlo, entonces respondemos a eso y buscamos estar, ¿no? A lo que me refiero es, no rehuimos el no estar en esas reuniones, sino que procuramos estar. Si por A o B circunstancia no se puede dar, entonces se entiende, pero procuramos el esfuerzo de estar allí y ser de aquellos que son dispuestos para recibir la edificación, ¿no? En diferentes circunstancias. Por eso también hemos caminado a buscar un día en el cual ocupar más el tiempo de comunión y edificación mutua, ¿verdad? La escuela bíblica, el tiempo de adoración, el culto de adoración, nuestra reunión, nuestro tiempo de oración,
nuestra cena del Señor, a veces almuerzos, todas estas cosas suceden en un domingo. Y entre semana tenemos diferentes actividades y reuniones que se van llevando a cabo, ¿no? A veces los sábados, otras veces entre semana, que son muy importantes. Cada una de ellas, ¿no? Sobre todo el Día del Señor. Muy bien, sostenimiento de los ancianos, un tema que puede ser sensible en otros contextos, pero en el nuestro no, porque creemos en lo que la Biblia enseña y no hay que tenerle miedo a ninguno de los temas de la Biblia, simplemente presentarlos con fidelidad. Y aquí dice que aunque el Nuevo Testamento enseña claramente que podría haber ancianos que no sean sostenidos económicamente por la iglesia, los ancianos que gobiernan bien y especialmente aquellos que trabajan en la palabra y la doctrina laboriosamente serán, en cuanto sea posible, sostenidos en sus necesidades materiales, dese- desenredándose así de las preocupaciones de cualquier otra vocación, según sus dones, las necesidades y las capacidades de la iglesia, así como la dirección de Cristo, su cabeza. En ese sentido, entendemos el principio que debe evidenciarse en las escrituras con respecto al hecho del sostenimiento de los pastores en las iglesias locales, aunque no todos deben ser sostenidos porque hay algunos que están en una labor de tiempo completo y otros que pueden desempeñar una labor bivocacional o tener su trabajo secular por A, B o C circunstancia, que son a veces casos que han sucedido. La labor de la iglesia y la tarea que ésta tiene es sustentar y sostener a sus pastores para que ellos puedan dedicarse a esta labor enteramente al cuidado de la grey, a la edificación de la iglesia, a la expansión del reino de Dios. Y esta es una responsabilidad que Dios le ha dado a su iglesia. No quiere el Señor permitirnos seguir creciendo en este entendimiento, porque lo hacemos a través de nuestros diezmos y ofrendas. Lo hacemos separándolo porque es la manera en la que le damos al Señor lo que le pertenece y a Dios le ha placido hacer uso de eso para sostener a aquellos que Dios levanta en medio de la congregación, especialmente a los ancianos, ¿no? Esa es una manera de entenderlo. Aún el monto del salario que cada anciano recibirá, dice nuestro párrafo acá, será establecido por los pastores de la iglesia y aprobado por la iglesia en la votación anual del presupuesto. En caso de que no haya una pluralidad de ancianos, los diáconos y al menos tres hermanos de buen testimonio podrán deliberar sobre el salario justo para el pastor. Qué bueno tener directrices de detalle para poder entender cómo funcionan esas cosas también. Entre los ancianos se dará prioridad en lo que respecta a su sostenimiento al anciano que trabaje principalmente en la predicación, aunque si es posible todos los ancianos podrían ser sostenidos si así lo requiere la necesidad de la iglesia. O sea, si la iglesia necesita todos esos pastores y que ellos tengan tiempo completo, entonces también esta iglesia está dispuesta a proveer para eso, ¿no? Eso es la referencia aquí. Y obviamente la providencia de Dios lo permite, si esto lo permite Dios, en el sentido de una iglesia que abunda en recursos para poder sostener a hombres en el ministerio y esta iglesia va creciendo en labores de discipulado, predicación, enseñanza, plantación de iglesias, gloria al Señor. Y no me refiero que abunda en recursos, no me refiero que una iglesia es rica o una iglesia tiene miembros que tienen mucho dinero, ¿verdad? No, 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 me refiero, hermanos, que son fieles en darle al Señor lo que le pertenece. Y una iglesia que es cuidadosa de administrar bien los recursos que Dios le ha dado. Y entonces esta iglesia crece, no tanto en número como en madurez. Y eso hace la diferencia. Qué precioso es ver a hermanos que ponen su granito de arena dándole al Señor lo que es suyo. Y esto nos lleva a edificarnos tanto que nos permite tener locales como el local que tenemos ahora, poder tener un aula para chicos, poder tener los bienes e insumos que tenemos ahora, sillas, equipos, algunas cosas donadas y otras cosas compradas y adquiridas por la iglesia mismo. Todas estas cosas son porque al Señor le ha placido edificar su iglesia y expandir su reino por medio de los recursos que le da a su pueblo y ellos lo administran dándole a él lo que le pertenece. Mira eso es bueno entenderlo así, ¿no? Entonces, con respecto a los porcentajes y a las diferencias de las ofrendas que cada anciano recibirá, se buscará hacerlo procurando honrar a los ancianos, considerando los diversos factores y circunstancias de cada uno y la realidad económica que el Señor permita a su iglesia en ese tiempo. Bueno, esto en cuanto al sostenimiento de los ancianos. Párrafo F, pluralidad de ancianos. La pluralidad de ancianos en este caso, es lo que el Nuevo Testamento establece como norma para toda iglesia y por lo tanto esta, esta debe orar la iglesia fervientemente para que esto sea una realidad. Oremos por esto, mis hermanos amados. Les pido, oremos por esto. Me encantaría soñar con el hecho de que Dios nos permita ver en este año o al tiempo que Él lo señale. Yo no quiero ser normativo, simplemente quiero ser sensible a cómo el Espíritu se mueve en medio de nuestra iglesia, guiándonos a su verdad y a contemplar hombres fieles para esta labor. Pero oremos para que el Señor nos conceda tener hombres fieles para el pastorado, para el diaconado de nuestra congregación. Somos la primera iglesia de nuestra fe en la capital, por así decirlo, pero no queremos ser la única ni exclusivistas.
sino ser de guía y cuidado para aquellas iglesias que nos pidan cuidado y guía, como también de ser muy cuidadosos a la hora de entender cuándo el Señor nos está moviendo a plantar una nueva iglesia. Y quizás eso es algo en lo cual debemos contemplar más con sensibilidad. Tal vez las puertas para plantar una, dos, tres iglesias parecen muy claras, pero eso significa que también en medio nuestro Dios va a levantar hombres fieles para seguir llevando la labor a cabo. Y entonces, recuerden esto, repito, por lo tanto, la iglesia debe orar fervientemente para que esto sea una realidad. No obstante, el Nuevo Testamento no especifica el número de ancianos que cada iglesia debe tener, ni tampoco determina la duración del ministerio de un oficial. No hay algo como tal en las Escrituras. Pero esta constitución asume, y las normas del orden bíblico de una iglesia ordinariamente requieren, que una pluralidad de ancianos supervise la iglesia local. Y si hay más de un pastor, eso es una bendición tremenda. Quiere decir que cuando una iglesia ya tiene un pastor, amén, gloria a Dios por eso, pero no debe dejar de orar porque Dios sigue enviando obreros a su mies. Y les dice un hombre que es pastor de su iglesia ahora, pero que pastoreó otra iglesia junto con otros dos pastores, y fuimos tres en ese entonces. Y qué bello es poder disfrutar de esa camaradería y ese equipo pastoral. Y a su vez, les dice un hombre que fue miembro de una iglesia donde un pastor fue por más de 8 años pastor de esa iglesia y después Dios les bendijo con otro pastor. Así que esto puede ser circunstancias de las cuales tengamos que vivir y cohabitar, pero no dejemos llorar y depender del Señor. Recuerden que en la mano de los miembros se encuentra el hecho de nominar o contemplar por el Espíritu de Dios quién es el hombre que Dios está llamando a esta labor pastoral o diaconal. Y poner el corazón en eso es muy importante. No es un asunto solo meramente político, asuntos que parecerían que tienen que ver con cosas gubernamentales o políticamente hablando. No, no, no. Estamos hablando de depender del Espíritu de Dios. Dicho esto, aunque cada iglesia local es independiente, no toda iglesia local está completamente organizada. La falta de una pluralidad de ancianos es una deficiencia real, seria y práctica en el orden de una iglesia bíblica. Y es una realidad de muchas iglesias también aquí en Latinoamérica. Se ha establecido el orden de que un pastor es pastor de esa iglesia y muere como pastor en esa iglesia, pero como único pastor. No va a haber un espacio para otro pastor. Hasta que no se muera ese pastor, no va a haber espacio para otro pastor. Y eso es una falta, es un error que se comete lamentablemente, ¿no? Tito uno lo enseña con respecto al orden bíblico. Si hay cosas que corregir, se corrige lo deficiente. Dice Tito 1:5, esto te escribo para que puedas corregir lo deficiente y establezcas ancianos en las iglesias. Por lo tanto, si, dice el párrafo, si en algún periodo de la vida de la iglesia no existiera una pluralidad de ancianos, sino que tuviera un solo pastor, se requerirá que el anciano busque formalmente el ministerio pastoral de otro anciano de una iglesia hermana de confianza que sostenga como su estándar doctrinal la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, a fin de poder recibir consejería en los casos generales y dirección en los casos más difíciles. Y qué bello es saber que pertenecemos a una asociación de iglesias bautistas reformadas aquí en Ecuador y podemos tener la cercanía de esos pastores. He tenido la bendición de poder ser edificado y pastoreado por ellos y anhelo que Dios nos permita ver más pastores en nuestra congregación para poder disfrutar de eso también. Es importante aclarar que este anciano externo no ejerce ninguna autoridad real sobre la iglesia, sino que debe ser considerado como un consejero, aunque evidentemente con la alta estima y respeto que él se merece. Si en algún periodo de la vida de la iglesia no existiera ningún anciano, los miembros de la iglesia señalarán, bajo los mismos estándares utilizados para la selección de oficiales, a hermanos dotados de entre la membresía para que lleven a cabo la predicación de la palabra, el liderazgo de la adoración semanal y mensual, la celebración de la cena del Señor. Eh, Esto tenemos que editarlo, ¿no? En cuanto a lo que es mensualmente. Nosotros celebramos la cena 2 veces al mes y bautismo según se presente la necesidad. Que bien que se mencione eso acá, hermanos, preparémonos porque cuando llegue el tiempo de que puedan solicitar el ser miembros de nuestra iglesia, aquellos que han estado en las clases de membresía, han estado estudiando el tema de lo que son los distintivos de nuestra iglesia y han estado allí permanentemente, continuamente, aún preguntando, bueno, van a tener la responsabilidad de poder solicitar voluntariamente. Y algunos me han dicho, me han hecho saber su anhelo de poder bautizarse, entendiendo ahora lo que significa el bautismo y el evangelio también. Y será grato ese día. La iglesia, si lo determina necesario, puede recurrir al consejo de pastores de iglesias hermanas de confianza que sostengan su estándar doctrinal, la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, que es lo que hemos hecho en todo nuestro proceso, ¿no?
Párrafo G, acompáñenme acá, mis hermanos, ya finalizamos esta parte. Paridad y diversidad de ancianos. Qué importante es esto. Paridad y diversidad. Hemos hablado de pluralidad, significa varios, ¿no es cierto? Más de uno. Paridad significa iguales y diversidad significa distintos. Todos los ancianos son iguales en oficio y autoridad, pero diversos en dones y funciones. Cada anciano tiene que ser apto para enseñar y tiene que involucrarse en la instrucción y la amonestación privadas, en la administración y gobierno de la iglesia. Sin embargo, algunos ancianos tendrán mayores dones de Dios, mayor experiencia y mayor destreza que los demás al ejecutar varias dimensiones del oficio pastoral. Por ejemplo, algunos deben involucrarse más en la predicación y la enseñanza pública que otros. En vista de esta diversidad de dones, como también de las numerosas y serias responsabilidades del oficio, serias responsabilidades del oficio. Es altamente deseable que por lo menos un anciano se dedique a la obra de predicar y enseñar y a la supervisión de la iglesia como su vocación en la vida. Esto es muy importante. Hago un paréntesis acá. Pero en la iglesia del pastor Sugel, el pastor Sugel y el pastor Salvador Gómez son los predicadores de planta. Ambos predican. Uno tal vez en un culto y otro en otro culto, uno en la mañana y otro en la tarde. Es la forma. Ambos llevan series de estudio, ambos son predicadores de planta. Una iglesia que requiere esto, estos dos hombres en esa labor, ¿no? Pero en la mayoría de los casos hay uno que está ahí de planta, después cada tanto predican otros pastores y predicadores, es simplemente buscar orden en la iglesia, pero ahí el que está de planta en el sentido de que tiene un don y una disponibilidad mayor de poder presentar la palabra. Los demás también pueden hacerlo, pero esta persona tiene una habilidad más amplia, un don mayor, llámese así, más dotado en esa área, ¿no? Em, la iglesia es responsable de dar una remuneración financiera adecuada según su capacidad y según la evidencia del don de un hombre, especialmente, pero no exclusivamente, de aquellos ancianos que trabajan en la palabra. Muy bien, aquí tenemos una nueva sección y yo no quisiera correr acá. Tenemos otras secciones que ya vamos terminando. Esta es la página 26 de los diáconos, el proceso, nominación, elección y entonces terminación del oficio si fuera necesario. Bueno, esto estaremos leyendo en la próxima semana, pero hemos avanzado muy bien hasta acá, hasta la página 24-25, que es la que estamos por iniciar ahora, mis amados hermanos. Qué bueno haber tenido esta buena lectura juntos y podemos parar acá entonces nuestra grabación también y nuestra compartida. Acá déjame poner esto así, no te vayas, no dejar de compartir. Y bueno, aquí vamos también nuestra grabación.